Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. Los Hechos de los Apóstoles, Compartimos capítulo 9. Los Hechos de los Apóstoles. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Palabras de Vida Eterna. Entonces, como todo un presentador. En el día de hoy, el tema que nos toca compartir es el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, así conocido, ¿no? Conocido como Hechos de los Apóstoles. Y que está relacionado con la vida de, en este caso hoy, del apóstol Pablo o Saulo de Tarso, como se le conocía anteriormente. Hay muchas cosas que queremos compartir aquí. Hay muchas cosas que queremos ver, analizar y vamos a tratar. No quiero cada capítulo hacerlo largo, no quiero, la vez pasada tuvimos que dividir el caso de Esteban, porque para mí uno de los capítulos de capítulos es el tema de Esteban, ¿no? Porque ahí él hace un desarrollo de la Torá, de la escritura, de los profetas, que es importante reflexionar y aprender, ¿no? Es bueno que tengamos en cuenta eso, ¿no? Cómo Esteban va desarrollando totalmente, ¿no? La escritura, ¿no? Por eso me pareció bien dividirla en varias partes. Ahora, este capítulo también acá arranca ya un nuevo personaje llamado Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad donde él vivía y este personaje va a ser muy referente, se puede decir. Va a haber muchas referencias suyas aquí y vamos a tener muchas cosas que explicar. Pero vamos a tratar de entenderle, vamos a tratar de comprenderle y saber qué fue lo que aconteció con él y por qué ese cambio. Para mí fue muy interesante también el cambio. Lo que más yo voy a resaltar en este estudio, como siempre decimos acá con mi hijo, eso, la Biblia es una Biblia de spoiler, porque ustedes ya ven por el título de qué se va a tratar, la conversión de Saulo de Tarso, ¿no? Vamos a hablar de cómo Saulo se convierte, pero el título está así, pero el desarrollo vamos a verlo. Una conversión, y podemos entender que todos podemos experimentar el cambio de pensamiento. No es algo fuera de lo común, algo normal que pensábamos antes así y ahora pensamos así. Es algo normal y que no por eso podemos sentirnos peores personas por lo que hacíamos antes, ¿no? Porque vamos desarrollando a medida que pasa el tiempo. Y eso va a ocurrir hoy. Bueno, sin analizar más nada, vamos directamente a estudiar el tema de hoy. Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y bueno, para ir recordando qué pasó en el capítulo 8. Primero arrancaba con la persecución de Saulo a la iglesia. ¿Se acuerdan del capítulo 7? Muere Esteban, es apedreado. Saulo de Tarso allá aparece, probablemente como un personaje. Es
usado como ¿cómo se dice? Garantía. Probablemente él tenía mucha influencia entre los romanos, entonces es usado como garantía para poder ellos hacer su crimen. Y después de eso dice que comienza una persecución a todos los creyentes. Entonces muchos de los creyentes, excepto los apóstoles, huyen hacia todas partes. Algunos van a Samaria, y dice que la Biblia comienza ahí con la predicación en Samaria. Vemos que Felipe predica en Samaria, mucha gente se convierte. Aparece ahí la historia de este Simón, el que engañaba con sus trucos, con su magia, también se convierte. Después él trata de pagar para dar. Mira, ya aparece el primero que quiere negociar con la palabra. Yo quiero imponer las manos y quiero cobrar por eso. Y Pedro le exhorta. Después vemos que de repente cambia de golpe la escena, y Felipe aparece en el desierto y se encuentra con un eunuco, un etíope, y le predica el evangelio, y ese se va gozoso a su tierra. Y hasta ahí había terminado, ¿no? Dice el 40, pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí se queda Felipe. Y de repente ahí se acaba este relato. Ahora, ¿por qué Hechos tiene esa forma? Que parece que te está contando historias, porque como ya expliqué desde el comienzo, no es que alguien estaba redactando así. Estos son probablemente, siempre yo uso la palabra probablemente, textos o relatos que no estaban todos juntos, que estaban por separado, o que estaban en diferentes lugares, y que pasando el tiempo fueron formándose, fueron armándose, se fueron uniendo. Inclusive puede ser que a algunos le hayan dado ya forma, categoría, y hasta que parezca que está continuando. Todo esto es posible. Por eso no tenemos que decir que esto es de corrido, así después esto pasó esto, después esto puede ser que esto que viene después ya había pasado antes, pero la Biblia nos está tratando solamente de mostrar lo que experimentaron los creyentes en Yeshua y cómo fue manifestándose el poder de la palabra en sus vidas. Y aquí van a aparecer muchas escenas como de el Señor habló, el Señor dijo, el Espíritu Santo habló. Y todas estas cosas son como forma de entender de que hoy yo, por ejemplo, puedo decir que todo lo que yo estoy aprendiendo, todo lo que yo estoy entendiendo, inclusive todo lo que les comunico a ustedes, el Eterno me habla, el Eterno me dice, Yeshua me habla, así yo puedo decirle. Aunque no escuché la voz de Yeshua, no oí, Pastor Sergio, háblales hacia los hermanos, pero meditar, reflexionar, cuando hace tu oración, cuando lee la Escritura, vos escuchás su voz, vos sentís que escuchás su voz y vos haces. Y eso es lo que acá se refleja como ya un ámbito más sobrenatural. Eso es importante que podamos entender. Bueno, arrancamos el capítulo 9. Saulo respirando, habla de Saulo de Tarso, amenazas y muerte contra los discípulos, ¿no? del Eterno, del Señor. Acá él se refiere a los discípulos que seguían a Yeshua, ¿no? Dice... ahí está, ahí puse en actualizar. Vino al sumo sacerdote. O sea, esta palabra interesante, respirando aún amenazas y muerte. Imagínense, el corazón del apóstol Pablo llegó al límite de tener odio. Viste que siempre nosotros decimos cuando debatimos algunas cosas de religión o texto, no es que queremos odiar a la persona que nos está haciendo la contra, simplemente que estamos debatiendo las ideas. Debería de ser así, ¿no? Debería de siempre entre creyentes maduros debatirse ideas, debatirse propuestas, pero cuando se llega a un grado de religiosidad o fanatismo, eso que debería de ser un debate de gente preparada, caballerosa, se convierte en una rivalidad. Y vos ya no le ve más a la persona como alguien que está debatiendo ideas, sino le ve como un enemigo, le ve como una amenaza, le ve como una plaga, ¿no? Y increíblemente genera odio en tu corazón, rencor, ira con las personas. En realidad muchas veces hay enojo, voy a reconocer, nosotros muchas veces tenemos enojo con algunos sistemas religiosos, no precisamente por las enseñanzas erróneas que dan, sino
muchas veces por la manipulación que se le hace a las personas, por el abuso que se le hace a las personas. En mi caso, yo más me molesto por el abuso que se hace a una persona. Por ejemplo, he tenido casos como personas que tenían parientes que habían muerto y querían ir a visitar, querían ir a ver, a compartir con la familia, y no, su denominación no les permitía porque tenían obligaciones que cumplir con la iglesia, ¿no? He tenido historias de personas que tuvieron que vender cosas para hacer viajes, vender sus casas, vender sus autos, porque le hicieron entender que el viaje era más importante. Después, al regresar, ellos se quedaron en miseria, se quedaron en una vida desastre. Entonces, todas esas cosas son las que muchas veces puede producir molestia, pero no odio, ¿no? Mire, pero somos humanos y muchas veces tal vez no nos podemos aguantarnos. Pero bueno, pero miren lo que pasa acá. Saulo, en su caso, estaba teniendo deseos de encontrar a los creyentes y, si es posible, matarlos. Hasta ese grado llegó. Y ustedes saben que la religión, en todo su ámbito fanatismo, llega a ese punto. Hay personas que son capaces de matarte por su creencia, por su religión. Así que hay que cuidarse mucho de ese punto. Ahora, pero como él no tenía totalmente el poder, por lo visto, ¿no? Miren, dice acá que vino al sumo sacerdote. Hay una cosa, se dice que Saulo de Tarso era un ciudadano romano, tenía él autoridad con los romanos, pero él lo que quería era una autoridad religiosa, una autoridad que él pueda acusarles a los creyentes de estar infringiendo leyes que tienen que ver con la cuestión judía. Vamos a suponer que él va en Damasco o en cualquier lugar y quiere apresar a algunos. Entonces los romanos le decían, ¿con qué autoridad va a venir a apresarle a estas personas? ¿Qué es lo que qué autoridad tenés? Le van a decir. Y si le quiere decir, él podía tener autoridad civil, pero para los romanos no importaba eso. La autoridad civil no le interesaba. Entonces, como había convenio entre los sacerdotes y los romanos, cuando alguno salía del sistema que ellos estaban manejando para dominar al pueblo, entonces a los sacerdotes se le daba autoridad, se le daba hasta soldados para ir a apresar. Porque los romanos, ¿en qué sentido permitían que puedan ser también apresados personas que estaban faltando se puede decir, al sistema que se estaba operando? Cuando los sacerdotes decían, ellos están impidiendo que se pague impuesto o que se venere a César. Imagínense, en ese sentido, ellos autorizaban a los sacerdotes a perseguir. Por eso es que cuando a Yeshua le entregan, ellos muchas veces utilizan palabras como él no impide que se pague impuestos, dice que ya no tenemos que pagar impuestos, se cree rey, nosotros tenemos un solo rey que es César. Hasta estas palabras usan para acusarte con las autoridades. Entonces Saulo de Tarso necesitaba ese tipo de carta, ¿no? Estas personas están siendo acusadas de fomentar un liderazgo de un hombre que se rebeló contra el imperio. Ellos están fomentando el que no hay que pagar impuestos, cosas así. Por eso tenía ese poder y esa autoridad. ¿Están captándonos? Bueno, vamos a la nota 1. Hechos 8:1. Esto era cómo terminaba. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, atiendan bien este versículo 3 que ya compartí, pero quiero volver a compartirle. Asolaba la iglesia, dice, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Algunos dicen, ¿dónde es lo que está tu iglesia? ¿Cuál es lo que es tu iglesia? Vos no tenés iglesia, ustedes no tienen iglesia. Acá, ¿dónde dice que estaba en la iglesia? Entraba Pablo asolando la iglesia, pero acá dice que entraba casa en casa. Entonces, ¿qué era la iglesia? La iglesia no era una casa, un edificio. La iglesia eran los miembros, los hermanos que estaban en diferentes partes y que estaban siendo perseguidos. Hermano, ustedes que están en diferentes lugares, México, Bolivia, Argentina, en diferentes ciudades, acá en Paraguay, son la iglesia, son la quejilá, somos la iglesia.
Entonces tenemos más poder así, porque no estamos solamente concentrados en un sitio. Amén. Bueno, asolaba. Así terminaba el capítulo, arrancaba el capítulo 8. Y ya el versículo 9 dice que ahora consiguió el permiso para ir más allá de Jerusalén, a perseguir a estos que se habían esparcido. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué de este camino? ¿Qué tendrían en contra de ellos? Lo que le acabo de decir. Estas personas fomentan el no pagar impuestos. No puede traerle preso si no tiene alguna acusación contra el Imperio Romano. ¿Entienden, no? Nota 2. ¿Quién era el apóstol Pablo? Para conocer un poco sobre la historia de este señor. Pablo de Tarso, o conocido también como Saulo, de nombre judío Saulo de Tarso. Es el mismo nombre que tenía el rey Saúl, o Saulo Pablo, y más conocido como San Pablo, dicen. Nació en Tarso, Sicilia, aproximadamente en el año 5 a 10 después del Mesías. Y murió en Roma aproximadamente en el año 58 al 64. Todo es aproximado. Es llamado el apóstol de los gentiles, los goín, los no judíos, el pueblo que no pertenecía a la línea judía. Él les predicó a ellos. El apóstol de las naciones, o simplemente el apóstol. Su religión judía de la rama farisea. La rama farisea, una rama que se oponía al saduceísmo tradicional o político y que creía muchas veces en los profetas, en las visiones, los ángeles y todas estas cosas. Saulo, tal era su nombre hebreo, nació en el seno de una familia acomodada, o sea, personas importantes, de artesanos, judíos, fariseos, de cultura helenista. Esto es importante. Él era de una cultura helenista. ¿Qué quiere decir una cultura helenista? De tradición griega. O sea, no era 100% de tradición judía. O sea, conocía mucho sobre la vida de los griegos. Poseía el estudio jurídico de ciudadanos romanos. También entendía todo sobre la cultura romana, pensamiento romano, filosofía griega romana. Todo. Estaba una persona bien preparada. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en el famoso Rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil, lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. O sea, él aprendió a negociar, aprendió monedas, aprendió idiomas. O sea, una persona preparadísima, muy preparada. A nosotros no nos tiene que llamar la atención cuando creemos que la Biblia no nos quiere sorprender, porque para que el pueblo también libere para que el Todopoderoso libere a su pueblo que estaba en el exilio, que estaba perdido, que estaba lejos de su tierra, en Egipto, usó a un hombre también bien preparado y que no se crió como judío, que no se crió con cultura judía neta, pero que aprendió muchas cosas del Todopoderoso y le nació en su corazón un día ser parte de su pueblo, y el padre lo usó para liberar, que era Moisés. Así que no puede ser que sea casualidad todas estas cosas. No debe, sin embargo, residir en Jerusalén, dice, en el año 30. Probablemente no estaba en Jerusalén en los tiempos en que Yeshua pasó su tiempo ahí, en el momento de la crucifixión de Yeshua en Nazaret. Pero habitaba en la ciudad santa seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, mártir de su fe, en concordancia con la educación que recibió presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas. Él era muy devoto a las tradiciones. Saulo se significó por... Aquí, un ratito. Saulo... no me quedé, se me fue. Dice...
fue lapidado, hasta ahí observancia. Saulo se significó por aquellos años como acérrimo perseguidor de los creyentes y seguidores de Yeshua, considerado entonces una secta herética del judaísmo. Secta es apartarse y herética es que contradice la creencia tradicional. Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además de vigilar los vestidos de los asesinos, confirmando que él estaba de acuerdo. Este dicho sale en Filipenses 3, palabras del apóstol Pablo. Filipenses 3, 5, 7, una traducción viviente. Dice él: fui circuncidado cuando tenía 8 días. De vida soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, a la quejilá, los sacados fuera. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que el Mesías ha hecho. O sea, no quiere decir que la Torá no tenga valor. Recuerden, nosotros ya aclaramos que dentro de la enseñanza de la Torá están las interpretaciones y el radicalismo. Y eso es lo que Pablo ahora dice: el Mesías me cambió la mentalidad. El Mesías cambió mi punto de vista. Bueno, vamos a avanzar. Dice: mas yendo por el camino, y acá está la cosa interesante, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La vez pasada comentamos cómo podemos entender esta escena. Saulo va con todo el deseo de perseguir a los creyentes, con ganas de atraparlo y si es posible de matarlo. Y en medio del camino aparece algo sorprendente, una visión. Y él comenta esta visión. Él en todas partes donde va a ser juiciado, comenta cómo fue que arrancó, cómo fue que vos cambiaste, Saulo, de pensamiento, cómo fue que vos antes tenía otro, y empieza a relatar esto. Entonces muchas veces llama la atención si creer o no creerle o no creerle. ¿Será cierto esto? Algunos dicen: yo creo, y algunos pueden tener su duda. Yo ya comenté esto cuando estudiamos Gálatas. Podemos tener la duda. Tenemos derecho a tener la duda. Pero no podemos negar que algo pasó con Saulo de Tarso para que haya cambiado su mentalidad. Algo tuvo que haber cambiado. Hay una vez que él dice que tuvo visión, no sabe si era soñando o en realidad. Muchas veces sus expresiones eran como confusas. Probablemente la persona que está muy sujeto a la espiritualidad le acontecen cosas como esta. Tal vez nosotros, como no somos tan espirituales, no estamos tan concentrados muchas veces ni en la Biblia ni en nada, no podemos comprender. Pero vamos a pensar que una persona que está metido todo el tiempo en estudio de la Torá y está con ese deseo de defender su creencia, por más que está errada, puede tener este tipo de, vamos a llamarlo manifestaciones. Vamos a llamarlo así. ¿Y qué es lo que él ve? Dice: un resplandor, dice, ahí está en amarillo, un resplandor. Ve un resplandor. Versículo 3, un resplandor que rodeó, un resplandor, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo no es normal. Y cayendo en tierra, oyó una voz, también escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: miren, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay probabilidad que Yeshua haya podido hablarle
Nosotros vimos en Hechos capítulo 1 que, 1, ¿no? Que cuando fue Pentecostés, Yeshua asciende al cielo y en una parte también Esteban le ve sentado a la diestra del Padre. Todo esto, también la Biblia dice que Yeshua estuvo con sus discípulos después de resucitar 40 días. Son testimonios. Entonces, ¿hay posibilidad de que Él pueda desde el cielo hablar con Saulo de Tarso? Hay posibilidad. O, si no hay posibilidad, por lo menos hacerle sentir a Saulo de Tarso de que le está hablando, aunque no esté ocurriendo, porque la Biblia dice que nadie escuchaba esa voz, nadie escuchaba. Y uno diría, pero esto es algo raro que la Biblia muestra. No, si nosotros creemos en el Antiguo Testamento como palabra de Dios, ahí aparece muchas veces, aparece también un ángel que le aparece a Daniel y le habla cosas, pero nadie ve a ese ángel, nadie le ve. Entonces, muchas veces hubo este tipo de manifestaciones. Por eso, todas las posibilidades pueden existir. Posibilidad número 1, realmente Yeshua le habló. Posibilidad número 2, Dios hizo, el Eterno hizo que Pablo, en su ira, en su deseo terrible de matar creyentes, escuche una voz, ahí esa voz interna, ¿no?, que nadie más podía escuchar. Y que esa luz era reflejo de la ceguera que él estaba teniendo. Porque dice la Biblia que quedó ciego. Entonces, por eso solamente lo único que veía era luz. Ustedes saben que cuando aparece una luz muy fuerte, vos te quedás ciego. Y él empezó a oír mareos, cansancio, y se manifestó. Todo eso también es posible. ¿Quién era el Señor? Dijo, yo soy Yeshua. Se presenta como Yeshua. Recuerden, ¿acaso Pablo no sabía de Yeshua? Que era el nombre de Yeshua lo que estaba persiguiendo. Eran los creyentes en Yeshua lo que estaba queriendo matar. Era el nombre de Yeshua lo que él quería borrar. Entonces, no es común que aparezca en su conciencia ese nombre, porque él estaba teniendo pensamientos terribles. Y prueba de eso, vamos a cortar un poco acá y quiero mostrarle este capítulo. Romanos 7. Este capítulo es muy interesante. Romanos 7. ¿Qué es lo que pasó con Saulo de Tarso? Acá en Romanos 7, versículo 12 dice. Vamos a ver de 11. 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me mató, me engañó y por él me mató. El pecado es vivir en contra de lo que el Todopoderoso dice. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento es santo. Y bueno, Pablo está reconociendo que yo vivía haciendo lo contrario a la ley. La ley es correcta, pero yo estaba haciendo lo contrario a la ley. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Él quería matar a los creyentes en Yeshua. Él quería encarcelarlo. Él estaba yendo en contra de los mandamientos, pero él estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto. Versículo 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Cómo puede ser que la ley que yo digo que es buena a mí me mate? De ninguna manera, sino que otra vez el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. O sea que, si no me hacían entender que yo estaba caminando mal, que yo estaba yendo en contra de la Torah, creyendo que estaba haciendo lo correcto, entonces tal vez yo no iba a poder abrir nunca mis ojos. Entonces, todo esto que me ocurrió, todo esto que sucedió, fue para que yo pudiera abrir mi entendimiento y morir en mi espíritu para poder vivir otra vez. Porque sabemos, dice el versículo 14, que la Torah es espiritual. ¿Qué significa? Viene de lo alto, viene del eterno. Y yo soy carnal, vendido al pecado. Yo reacciono por mis emociones. Y mis emociones se compran fácilmente con la desobediencia. Mis emociones fácilmente caen esclavizados por la desobediencia. Así que si yo quiero ser espiritual, tengo que dejar mis emociones para que no se vendan a la desobediencia. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Este testimonio hace entender que Pablo en realidad se estaba en el fondo de su corazón, estaba sufriendo diciendo, ¿será correcto lo que estoy haciendo? ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? Persiguiendo a los creyentes. ¿Será que es correcto esto? Pero él estaba estaba peleando contra sí mismo, vamos a decir, y seguía adelante. No, yo tengo que defender mi religión, mi creencia, pero adentro había una lucha. Esto él está contando ya acá en los Romanos. Después entiende de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa desobediencia que me está gobernando es lo que hace. Y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según, dice, mi interno, la ley es lo bueno, la ley es correcto. Pero cuando yo veo lo que estoy haciendo, dice, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado y de mis miembros. Entonces, yo sé que la ley es buena, espiritual, como la gente que dice, la palabra es muy buena, la palabra es correcta, pero después cuando mira su realidad, ¿qué está haciendo? Está viviendo totalmente otra cosa. Está viviendo totalmente otra vida. No está viviendo la verdad. Entonces Pablo estaba teniendo una lucha interna en su corazón. Amén. Gracias doy, versículo 25, a Elohim. ¿Por quién? Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué da gracia? Porque él pudo entender que ese pensamiento religioso que me hacía creer que está bien todo lo que hago, un día se descubrió. No estaba bien. Yo estaba viviendo en pecado. Yo estaba siendo desobediente. Yeshua, el Mesías, me abrió los ojos, me quitó la venda. Y ahora pude entender que este hombre no era un hombre correcto, era un hombre malo, un hombre perverso, pero que tuvo la misericordia del Eterno. Bueno, volvamos a Hechos. Eso para que podamos entender lo que está pasando aquí. Se nos está yendo el tiempo rápido. Bueno, estamos entonces, versículo... ¿De dónde nos quedamos? 2, ¿no? Bueno, creo que ya vimos todo sobre la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Bueno, vamos al versículo 3. Entonces apareció una luz, ¿no? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, quien tú persigues. Él temblando, versículo 6, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Algo interesante. Acá hay una charla. Está ocurriendo una charla. Entonces, en un mundo que solamente él ve, que solamente él siente, alguien le está guiando. ¿Cuándo vos podés experimentar ese mundo que nadie ve? Cuando para un ratito el carro. Entonces, cuando vos te vas emocionado por algo, querés hacer demasiado y un momento alguien te estate quieto. Ahí es como que esa tu cabeza se da la vuelta y ahí es como el famoso cuando alguien le pegan la cachetada, ¿no? No es que les recomiendo que hagan eso, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Ahí como que reacciona. Entonces aquí él puede escuchar. Miren, Yeshua vino y enseñó la Torah. Pablo decía que estaba teniendo un conflicto interno con que yo digo que estoy haciendo lo que dice la Torah, pero mi cuerpo me muestra que está haciendo las cosas contrarias a la Torah. Entonces, yo le quiero predicar a Yeshua. Esteban, ¿sobre quién predicó? Esteban predicó todo sobre la Torah. Él estuvo ahí, él escuchó todo lo que ha dicho. ¿Qué es lo que ocurrió en la mente de Pablo? La Torah se empezó a manifestar. La Torah empezó a hablar. Y acá hay algo de, bueno, en el relato de Pablo, sobrenatural. Él dice que Yeshua le habló. ¿Le podemos creer o no le podemos creer? Eso ya queda a voluntad de cada uno. Pero de que cambió su corazón.
Yo en particular, uno me pregunta, no, pero vos, pastor, vos siempre nos dejás en particular a nosotros, pero vos, ¿cómo crees? Yo en particular creo todo lo que está en la Biblia, ¿no? Para mí hubo un acontecimiento sobrenatural y prueba de eso les voy a mostrar, ¿no? Que la Biblia habla de acontecimiento semejante. Hagamos la nota 5. Hechos 26. Cerca al mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensamente que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y una voz que decía en lengua hebrea, miren, en lengua hebrea dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno que Yeshua transmitió? Restaurar la Torah. Eso es lo que le está diciendo. Vos estás luchando contra la restauración. Él está declarando, confesando eso. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, levántate y entra a la ciudad que te dirá lo que debe hacer. Nota 6. Aquí están los textos que le iba a decir. Personas que en la Torah experimentaron visiones o llamados. Dice, Génesis 18:1. El Señor, el Eterno, se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio, atiendan bien, 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlo y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Ahora, dice que el Señor le apareció, pero acá él vio 3 hombres. Muchas veces el Todopoderoso se manifiesta en forma de personas. Utiliza personas, utiliza momento, utiliza viento, sol, calor y también utiliza nuestra conciencia para manifestarse. Pero acá utilizó 3 personas. 3 personas probablemente de carne y hueso. Génesis 18:13 dice, entonces, miren, entonces el Eterno, Yahweh, dijo a Abraham, o sea, cuando está, esto ustedes, yo leí desde el 1, ¿no? Pero ustedes vayan al completo de la palabra y vayan al 13, y ahí ya no dice más, esta persona habló, sino dice que el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Porque él le está diciendo, desde acá a 1 año tu esposa va a tener hijo, le estaba diciendo el hombre, y Sara se rió. Entonces el escritor de Génesis dice, entonces Yahweh le dijo, o sea, Yahweh estaba como una forma de persona. Yahweh no es persona. Yahweh no puede ser ninguna persona. No vayan a pensar que Yahweh se hizo hombre y vino y estaba ahí. No, eran hombres, pero estaban siendo instrumentos, estaban siendo usados. Pero la Biblia directamente dice que Yahweh habló. Así la Biblia nos está explicando. Otro acontecimiento, Génesis 32:24, Jacob. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, otra vez, un hombre, y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, no te dejaré ir, a menos que me bendigas. O sea, Jacob estaba entendiendo que estaba luchando con un ser celestial. Pero la Biblia relata que era con un hombre. ¿Cómo te llamas?, le dice este ser celestial, preguntó el hombre. Jacob contestó, él, yo me llamo Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. ¿Quién le dijo? El ángel, el eterno, no, el hombre. De ahora en adelante serás llamado Yisrael, que significa el que pelea con el Eterno o al lado del Eterno, el que le acompaña al Eterno, el que está en las luchas del Eterno. Y dice, ¿por qué? Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. No, porque yo soy un hombre nada más. Ve lo que está ocurriendo en tu vida y ve el mensaje que te he traído. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Elohim,
porque dijo, he visto a Elohim cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Será que le vio? Ningún momento el escritor le llama Elohim, Elohim, le llama hombre. Pero ese ser que en ese momento estaba ahí fue utilizado para dar y traer un mensaje de lo alto. Hay otro tema, 1 Samuel 18:7. Y cantaban las mujeres que danzaban. Este es Saúl. Saúl, ¿qué corazón tenía hacia el que quería restaurar y tenía la voluntad del Eterno? Perseguirle. Y cantaban las mujeres y danzaban, decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que otro día que un espíritu malo de parte de Elohim tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Eterno estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces, este mismo acontecimiento había ocurrido con Saulo de Tarso. ¿Qué estaba haciendo él? O sea, ¿qué ocurre con una persona que por religiosidad quiere perseguir al creyente? Espíritus opositores lo gobiernan y quiere hacer lo que estaba haciendo Saúl. Matar al ungido, a los ungidos, perseguir al bendecido por Elohim. Por eso la voz que le aparece, ¿por qué me persigues? Vos como ese antiguo rey Saúl me está persiguiendo. Un dicho del profeta Isaías. Isaías 1:2. Oí cielo y escuchad tierra. ¿Por qué? Habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, que dice, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, revelación de la Torah. O sea, esto iba también para Saulo de Tarso. Todo esto es lo que él entendió ahí en Romano. Todo lo que el Padre estaba haciendo es llamarme, porque yo en vez de ser fiel, estaba siendo rebelde. Estaba rebelándome contra él. Entonces, eso es perseguir. No entender la palabra, no conocer la palabra y querer utilizar tu religiosidad, tu tradición, tu, no sé, fanatismo para atacar a otra persona. Bueno, sigamos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Siempre yo digo, uno cuando cae en la tierra, está en el suelo con la cara toda empolvada, ahí recién puede entender que no es un poderoso. Pero mientras se siente un hombre poderoso, y mientras no cae, entonces no puede ver nada, no puede entender nada. Esto le pasó a Saulo de Tarso. Cayó en tierra y no podía más ver nada. Entonces Saulo le levantó de tierra, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, fue un tiempo de reflexión. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Atiendan bien, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Otra vez aparece en el texto de Hechos que este Ananías. Miren que acá aparecen mucho las visiones. En otra parte no aparece visiones, acá sí aparece mucho. Yo quiero entender, pero Ananías no estaba pendiente probablemente de esto, o sí estaba pendiente. Miren que uno diría, pero Ananías no sabía nada. Atiendan bien, sabía y estaba muy pendiente. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí que él ora, dice. O sea, Saulo estaba orando. Señor, por favor, tú que me apareciste en el desierto, que me revelaste estas cosas, muéstrame el camino. Y ha visto en visión, otra vez también dice que vio en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, ¿qué está pasando acá? Puro visiones. Uno vio una visión de Yeshua que le habla, otro está en su casa y le aparece una voz del Señor, de Yeshua también, que le dice,
todo estos relatos. Todos estos relatos le dice que aconteció. Entonces, hasta acá la pregunta de pero Ananías no sabía nada y todo fue sorpresa. Pero vamos a ver si es así. Entonces Ananías respondió, atiéndame, Señor, atiéndame, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, hasta acá, él está confirmadísimo de que quién es Saulo de Tarso. O sea, no es que no sabía. Y dice, miren, atienda, mire y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, lo que nosotros estamos viendo como algo que pasó solamente en visión, no, ya tenían toda la información. Ya había toda la información. Ananías ya sabía quién era Saulo de Tarso. Ya sabía que él venía a perseguir a los creyentes. Lo que yo más bien entiendo, o sea, mi posición, mi análisis, que este hombre estaría orando, clamando, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Y en medio de ese clamor, escucha estas voces. Recuerden, nosotros tal vez, muchos dicen que experimentaron eso, y yo les felicito. Pero cuando uno está metido en el mundo espiritual, cuando vos estás metido en el mundo de la palabra, cuando vos estás metido en el mundo de la escritura, escucha la voz de Dios y hasta del maestro. Eso es posible. Tal vez no me entienda lo que estoy tratando de decir, tal vez qué es lo que el pastor habla, pero ocurre. ¿Qué prueba tengo de lo que digo? Uno, acá lo que él dice. Él ya tenía toda la información. Dos, ¿por qué, si él estaba teniendo en cuenta que este es un perseguidor, por qué la voz que vendría en su mente le diría que vaya y le predique? ¿Por qué? Porque lo que Ananías estaba meditando era ¿por qué Saulo viene acá? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con Saulo? ¿Qué plan tendrá Dios con Saulo? Esta es la mentalidad que tenían los creyentes en aquella época. Señor, ¿qué es lo que vos querés? ¿Por qué permití esto? Y le aparece esta revelación. Estos son, hermanos, lo que se llama la Torá te revela. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, atiendan bien, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto que ustedes están viendo acá estaba en la cabeza de Ananías. Y esto es Torá, esto es promesa. Miren, vamos a la nota 15. Hechos 9:15, atiendan bien ahí, en nota 15. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahora, vamos a analizar esta palabra cuidadosamente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Nombre es todo lo que representa al Todopoderoso. En presencia, ¿a quién tiene que llevar? De los gentiles. Y en la palabra, en el griego, en el texto griego, la palabra gentiles es ethnos. ¿Qué significa? Aquí puse. Como del mismo hábito, dice, es decir, tribu, específicamente alguien foráneo, no judío, usualmente por implicación pagano, o sea, alguien que no tiene nada que ver con Israel. Y acá aparece esta i, que es en el griego la palabra kai, que significa i. La palabra kai es i correctamente. De reyes, y aparece otra i de los hijos de Israel. ¿Y qué es la cosa acá que le está hablando? En el griego aparece i, que es kai, que significa i, de reyes, que es basileus en el griego, y esta i ya es otra i,
que es la palabra te en griego, de los hijos de Israel. ¿Y por qué le quiero hacer esta reflexión? Porque, ¿qué era el objetivo de los creyentes? ¿Con qué objetivo ellos estaban aprendiendo la palabra? Ellos, por mucho tiempo, después de que hubo la persecución, se quedaron encerrados. Ya no predicaban más, tenían terror, tenían miedo. Entonces no estaban cumpliendo la tarea por la cual el Mesías le había indicado: vayan y prediquen en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No estaban haciendo eso. No estaban sirviendo al Eterno. Ahora el Padre está levantando una persona que tiene todas las características del Moisés, aquel Moisés que su pueblo le dijo: tú también te vas a poner juez entre nosotros, tú que eres un egipcio, que mataste al egipcio, tú, ¿quién eres? ¿Quién te cree? Esa persona que no tiene ninguna característica de ser instrumento, es el que el Padre está poniendo. Y todo esto se va revelando en la mente del que investiga, del que estudia, del que tiene miedo y está buscando la verdad. Y eso el Padre le habla y escucha y entiende y capta y puede hablar y puede decir: Dios me dijo, aunque no haya literalmente escuchado ninguna voz. No sé si me están entendiendo. ¿Y qué dice acá? La palabra etnos quiere decir como del mismo hábito, es decir, tribu, específicamente alguien foráneo, no judío, usualmente por implicación pagano. Basileus, atiendan bien lo que basileus significa en el griego. Es la palabra donde aparece reyes. Acá donde dice reyes, en el griego es basileus. Significa semillas preparadas para reinar. O reyes o autoridad. O sea, semillas preparadas para reinar. Algo que se está preparando para que gobierne, para que domine. O sea que este hombre va a llevar mi nombre entre gente que no sabe nada de mi palabra, gente pagana, y entre gente que está preparada para reinar. Y el otro decía que era los hijos de Israel que reinarán con el Mesías. Y este T que sale acá, vamos a ver otra arriba, significa ambos, juntos o mismo pueblo. O sea, entonces la traducción acá sería: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los etnos, de los gentiles y de los que van a reinar, en mi pueblo con los hijos de Israel. O sea, ambos hijos de Israel. Ambos hijos van a reinar, los reyes y los hijos de Israel. Reyes y ambos hijos de Israel. O sea, va a haber un pueblo que va a gobernar. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Se acuerdan a quién le dijo Yeshua que iban a reinar? A los 12 apóstoles. ¿Iban a reinar sobre quién? Sobre 12 tribus. Ustedes se van a sentar sobre las 12 tribus de Israel para reinar. Esa era una profecía. Y eso es lo que Ananías estaba meditando. No vayan a creer que era un simple loco ahí que estaba sentado. No. Cuando el escritor de Hechos le pone a Ananías, le busca a este hombre era alguien que estaba reflexionando y meditando profundamente. Yo siempre pensé que era un creyente sencillito. No, era alguien que estaba ahí analizando y vio, así como Simeón, cuando vio a Yeshua, se le reveló que él sería el Mesías, que están hablando los profetas, luz para los gentiles y como decía, gloria para tu pueblo Israel. Bueno, seguimos. Promesas, ¿dónde están estas promesas? Génesis 17:4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre. Eso le está diciendo a Abraham, de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que es padre de un pueblo, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré, versículo 6, en gran manera, y haré, ¿qué dice ahí? Goín, naciones de ti, y Basileio en el griego, reyes saldrán de ti, autoridades, hijos de Israel que reinarán con el Mesías. Estos reyes se refieren probablemente a los profetas, a los apóstoles que van a gobernar con el Eterno
sobre las 12 tribus de Israel. ¿Y quiénes son las 12 tribus de Israel? Todos los que están esparcidos sobre todas las naciones que ahora con el mensaje de restauración están regresando. Y también dentro de ellos entran naciones que no tenían nada que ver, paganas, pero que la Torá los va a permitir que estén ahí, que no han conocido mucho. Génesis 48, 17. Esto ustedes pueden leer todo el capítulo, cuando José le trae a sus hijos para que su papá Jacob los bendiga, y su papá pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, y su hijo le quiere cambiar. No, papá, la derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. No, él cambia otra vez porque tenía una profecía. Dice, pero viendo José, Génesis 48, 17, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé también, él también vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero miren lo que dice, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Se refiere a Efraín. Y Efraín, nosotros sabemos que después fueron las 12 tribus encabezadas por Jeroboam, que se le llamó tribus de Efraín total, y que fueron esparcidas por los asirios y hasta ahora están esparcidas entre las naciones. Y probablemente de ello el Padre iba a sacar nuevamente a su pueblo disperso entre las naciones. Amén. Bueno, entonces, el dedo ve porque instrumento me esto. Esto estaba en la cabeza de Ananías, y por eso él podía escuchar y ver y oír todas estas voces. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, miren cómo ya le llama, hermano Saulo, el Señor Yeshua que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando yo me voy a la casa de una persona y le quiero predicar, y esta persona ya está abierto su corazón, yo quiero oír la palabra. Yo me di cuenta que hace mucho tiempo estaba equivocado. Yo quiero entender el mensaje del Eterno. Yo puedo entender ahí que Yeshua me está enviando, que el Todopoderoso me está enviando, porque ese fue un mandato. Vayan y prediquen en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya estaba el mandato. Ahora eso, a través de la Escritura y a través del Espíritu del Eterno, se está cumpliendo en mi vida. No necesita ser algo que ocurra en ese momento, que yo haga porque alguien me dice. La situación me hace entender que este es el momento que el Padre busca para rescatar a esa persona. Y eso entendió Ananías. Y eso entendió Pablo también, Saulo también. Los dos estaban en un momento de reflexión. Y Saulo confiesa eso en el libro de Romanos. Yo estaba viviendo un mundo contrario a mí. Yo estaba creyendo que hacía lo correcto, pero había sido estaba haciendo lo incorrecto. Y habiendo tomado alimento, versículo 18. Y el momento cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué significa ser bautizado? Quiero dejar este pensamiento que tenía antes, quiero dejar este camino y quiero que Yeshua sea mi maestro. Y al momento le cayeron los ojos, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Acá vamos a ver lo que él testifica en Hechos 22 para poder recordar. Hechos 22 en la nota 19. Él estaba testificando, quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre, miren lo que dice, recto, muy devoto de la Torá y muy respetado por todos los judíos de Damasco. No era un simple discípulo, era muy entendedor. Hermanos, yo les quiero hacer entender, la persona que está todos los días meditando en la Torá va a escuchar voces, va a ver visiones,
porque la Torá tiene ese poder. Ananías no era cualquier persona, era una persona que estaba listo para este momento. Muy devoto de la ley, muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Elohim de nuestros antepasados. Atiendan bien, Pablo ahora está redactando cómo fue lo que ocurrió. Ahí en capítulo 9 no se redacta tanto, debe ser porque fue rápido. El Elohim de nuestro antepasado te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, dice. Veas y lo oigas hablar. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo se revela el justo a nosotros? A través de la Escritura. Pues tú serás su testigo, le contarás a todo lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Así le estaba hablando entonces a Ananías. Esto también está en Hechos 22:11. Bueno, finalmente el versículo 20 dice: enseguida predicaba, y inmediatamente hubo el cambio. Inmediatamente, eso es lo que tenemos que entender. Cuando vos empezás a entender, acá no piensen otra vez, claro, nosotros todos lo tomamos, no, pero esto fue, pastor, todo espiritual, nomás, todo fue espiritual. Para mí, yo le voy a ser sincero, todos los que hablan que tuvo un cambio espiritual es pasajero. Y he visto ya personas que estaban muy emocionadas por el amor de Dios y después de repente su corazón ¿cómo se dice? Se decepcionó esto y 90% se fueron al mundo. 90% se unieron al sistema. No le importa ni su familia, ni lo que predicaban antes, nada. Por eso, no se guíen tanto por la emoción. Guíense por lo que dice la palabra, por los textos, por la razón. Acá se abrió un entendimiento. Yo creía antes así, yo pensaba antes así. Ahora entiendo mejor. Ahora entiendo la palabra que antes veía todo borroso, ahora veo claro. Ahora veo de forma concreta. Enseguida predicaba al Mesías. ¿En dónde? En la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿A quién le llamaban ellos Hijo de Dios? Al que tenía la autoridad de revelarnos la Torá. A ese le decían Hijo de Dios. O sea que yo, si puedo revelarles la Torá, me puedo llamar también Hijo de Dios. Todos los que podemos revelar la Torá, abrir el entendimiento de la Torá a las personas, somos considerados hijos de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén, a quien invocaba este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Todos los de la sinagoga se sorprendieron. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y acá dice: confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Cristo. Los confundía porque ellos creían que él vino a hacer lo contrario. Pero ¿puede una persona cambiar su pensamiento antiguo? Puede. Yo antes pensaba en que existían 3 dioses, y decía Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo antes sentaba en la Santa Cena, en el pancito. Yo antes pensaba en diferentes cosas. No sé, pensaba muchas cosas que ahora no creo, no entiendo, no creo, no pienso así. Y mi mente pudo cambiar. Y el problema es que muchas personas tienen, claro, como ya vos sos parte de una estructura, de un mundo atrapado, no querés salir. Es como los egipcios que sabían que en Egipto era todo falso, ahí eran esclavos, pero no querían dejar esa vida. Cuando tenían que enfrentar el desierto, al Eterno, cuando tenían que enfrentar sus verdades, que todo lo que habían vivido antes era un espejismo, tenían miedo y querían regresar. Vamos a volver, vamos a traer nuestra vida vieja de antes. No querían avanzar, descubrir nuevas cosas. Tenían miedo. Por eso se le llamaba cobarde. Pero Pablo avanzó. Bueno, no le fue bien, ¿no? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaban al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Lógico, cuando vos empezás a hablar la verdad, cuando vos empezás a irte en contra del sistema,
te quieren perseguir, te quieren matar, te quieren destruir, no quieren que vos siga el camino correcto. Eso es lo que hace. Cuando vos te va ya en contra del sistema, te buscan para matarle. Entonces, él tuvo que escapar de Damasco. Acá dice que escapó de Damasco. Finalmente, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Acá Bernabé también está creyendo que él vio al Señor, porque Pablo le contó eso, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. También se fue con los griegos, con los helenistas. Recuerden que Pablo tenía un pensamiento helenista, también fue a debatir con ellos. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galicia y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué le llevaron a Saulo de Tarso? Probablemente porque él tenía ese entusiasmo de no quedarse quieto. Yo les digo algo, hermano, es importante que no seamos prosélitos como algunos, pero querramos transmitir la verdad, querramos revelar la Torá a las personas. Sinceramente yo creo que el Padre encontró en este hombre esa luz, y cada persona nace con un don en esta vida. El apóstol Pablo nació con el don de transmitir. Ya en su creencia, aunque estaba errado, era ferviente. Imagínense cuando ya se le abrió el entendimiento y no quería parar. Gracias al Eterno, nosotros tenemos todavía este deseo de transmitir, de compartir, y esperamos que ustedes nos ayuden y nos apoyen para que sigamos transmitiendo este mensaje de restauración. Y ocurre lo que dice acá, el versículo 31. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, no edificaban en templo, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por la revelación. Cuando dice siempre Espíritu Santo, es Ruach HaKodesh, es revelación de la palabra. Amén. Gracias al Eterno. La próxima vamos a continuar ya. Acá ya le dejamos a Saulo de Tarso descansar, y vamos nuevamente a volver con las aventuras de Cefas o Simón Pedro. Y sale un acontecimiento que ocurrió donde él estaba en Lida, ¿no? En Lida. Pero eso será la próxima semana. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.